Bienvenidos una vez más a Conviva Norte, una iglesia para conocer a Dios, para conectar con su familia y para compartir su amor y verdad con aquellas personas que aún no conocen su amor. Y si es la primera vez que nos acompañas, nuestro deseo es que te sientes tan bien con nosotros que sales con la idea de regresar. Así que si es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Y espero que te sientas a gusto esta mañana. Tenemos también un grupo muy querido que nos está acompañando esta semana. Ellos vienen de Estados Unidos. Y bueno, al final, en el tiempo de Creciendo Juntos, vamos a tener un momento para conocerlos, para compartir con ellos, tal vez para hacer algunas preguntas. Iniciamos esta serie el domingo pasado y la hemos titulado Miedo. Y muchos de nosotros no sabemos por qué. ¿Por qué una serie titulada Miedo cuando estamos llenos de valor? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen algún temor, algún tipo de miedo en sus vidas? Algo que piensan y dicen, wow, eso me da miedo. Ok. Por eso pensamos en una serie que llamamos Miedo. Todos tenemos miedo. Y hoy estaremos desarrollando uno de esos temas de los cuales no se habla mucho en la iglesia, pero que todos sabemos que es pan de cada día. Y muy probablemente algo que nos da mucho miedo y que de no tratarse sabiamente no solamente puede traernos temores, sino puede llevarse nuestra paz, nuestra salud y hacer estragos en nuestra vida. Esta mañana vamos a referirnos y vamos a estar hablando acerca de las deudas. ¿Cuántos de nosotros esta mañana muy honestamente podemos decir, mira, yo le tengo miedo, le tengo temor a las deudas? Levanten la mano, con toda tranquilidad. Aquí no estamos dando respuestas correctas, porque las respuestas correctas todos no las sabemos. Nosotros somos especialistas en dar respuestas correctas. Ok, eso está bien, los felicito. Ese es un temor válido. Ojalá todos nosotros le tenemos miedo y le tenemos por lo menos respeto a las deudas. ¿Saben ustedes cuál es uno de los problemas del colombiano promedio? Que no le tenemos miedo a las deudas. Y ese es un problema serio. Muchos de nosotros no le tenemos, bueno, yo le tengo miedo a las deudas. Pero las deudas es algo a lo que nosotros le deberíamos tener respeto o miedo. Está bien, ese es un tipo de miedo noble. No obstante, hay realidades y algunas deudas son apenas justas. Aprendimos eso en la serie pasada que llamamos Mío y fue acerca del manejo de las deudas. Algunas deudas son apenas justas y cada vez que nosotros podemos programarnos bien, que podemos estar al nivel de nuestras responsabilidades, que las deudas están al nivel de nuestras capacidades, a veces es justo endeudarse. Así que hay realidades, aunque incluso la Biblia también nos insta a que no debemos tener deudas. Y claro, hay diferentes interpretaciones, pero en todo caso, hay deudas que de una u otra forma son válidas, ¿cierto? Siempre que las podamos manejar. Pero hoy nos estaremos refiriendo a otro tipo de deuda. Vamos a estarnos refiriendo a las deudas ajenas. Y uno está diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo así una deuda ajena? ¿Cómo así que puedo resultar pagando una deuda ajena? ¿Cómo así que una deuda ajena debiera preocuparme? Saben, este es un enemigo muy sutil. Y en la sociedad del crédito y en la sociedad del préstamo, como lo es nuestra sociedad, ese es un enemigo muy sutil. En la ciudad del crédito fácil, que en realidad no es nada fácil, es importante que nosotros sepamos qué hacer, cómo reaccionar ante esa situación. Porque en la sociedad del crédito y el préstamo, hay una propuesta que es muy común y que nosotros conocemos a la perfección y es sé mi
codeudor. ¿Conocen esa propuesta? Sé mi fiador, ayúdame como siendo mi codeudor o mi fiador. Hoy vamos a echarle un vistazo rápidamente a la Escritura y vamos a tratar de extraer algunas pautas que pueden ayudarnos en esa esfera de nuestra vida, ¿vale? Y que quizá nosotros vamos a poder ayudar de una manera que es correcta. Oramos y entramos en materia. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que todo fue escrito para que nosotros pudiésemos no solamente comprender tu pensamiento, sino que a la luz de ese pensamiento nosotros podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida, ser más útiles en cada cosa que hacemos y ayudar de una manera que es real, especialmente a la familia de la fe, que es la iglesia. Así que muchas gracias por tu palabra y yo te pido que nos ayudes a desarrollar este tema, a entender lo que tú nos quieres decir respecto al tema de las deudas ajenas. Muchas gracias, mi Señor, en tu nombre. Amén. Ok, el primer punto, lo primero que necesitamos desarrollar y comprender esta mañana, y es el primer punto en sus boletines, es que ser codeudor no es pecado. Eso es algo que nosotros necesitamos entender. Muchas personas muestran y presentan esta realidad como si serviste de fiador, entonces estás en pecado. De hecho, algunas personas dicen, yo no te sirvo de fiador porque Dios me dice que yo no debo hacerlo. Y sí, especialmente en el libro de los Proverbios, nosotros encontramos mucho consejo acerca de no ser fiador, acerca de no ser codeudor. Pero es a modo de consejo. Significa que si lo has hecho o en ese mismo momento estás en esa situación, no necesariamente estás en pecado. Eso es bueno. ¿Alguna vez tú has servido de fiador? ¿Alguien aquí ha servido de fiador o codeudor a alguien? Ok, perfecto. ¿Y ustedes se sienten pecadores por eso? No. No lo hicieron. Preocupados, sí. Muy preocupados. Sí. Hasta se nos lleva el cabello. Eso sí es una realidad. Muchas veces, algunos de nosotros hemos servido de fiadores, otras veces nos han servido a nosotros y todo ha estado bien. Qué bueno que todo salió bien. Así que si lo hemos hecho o si nos encontramos en esa situación, en ese mismo momento, podemos estar tranquilos delante de Dios, ¿sí? De que no estamos haciendo necesariamente algo que está pecando contra Él. Sin embargo, quiero que miremos que de hecho es una figura bíblica. La imagen, la figura del codeudor es una figura bíblica y vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 43. Y si no tienen la Biblia, van a poder leerlo en la pantalla. Me gusta que lo leen en la pantalla porque cuando buscan la Biblia en sus aplicaciones también tienen el mensaje del WhatsApp, del Instagram y a veces simplemente nos desconectamos. Si lo pueden seguir allá, mucho mejor. Si no tienen problema con lo anterior, es perfecto. Dice el versículo 8, Judá le dijo a su padre Israel, ¿bajo qué? Mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. ¿A mí qué? Me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti. ¿Para qué? Para toda la vida. Esa es una responsabilidad muy seria la que Judá estaba haciendo para sí delante de su padre. Estaba colocando su vida en garantía de que su hermano menor iba a estar bien. Un poco más adelante, en el Nuevo Testamento, muchísimo más adelante, el apóstol Pablo, una de las personas que más tuvo injerencia y que Dios más utilizó en el Nuevo Testamento, en una carta que le escribe a Filemón, leemos en los versículos 16 y al 19 lo siguiente. Dice, no ya como esclavo,
sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como ¿quién? Como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Cárgalo a mi cuenta o ponlo a mi cuenta. Y noten lo que dice el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Qué dice? Yo lo pagaré. Qué bueno que nosotros, en primer lugar, un hermano nos pide un favor de este tipo y nosotros lo conocemos tan bien y esa persona es tan correcta que nosotros decimos, ¿saben qué? Yo lo recomiendo ciegamente. Ese es uno de los primeros principios que nosotros necesitamos entender. Qué bueno que Pablo tenía una persona de la cual podía referirse de esa manera. Dice Pablo, yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, vemos que en ambos casos la figura del fiador es el de una persona haciéndose totalmente responsable por otra. Ahora, ¿cuántos esta mañana tenemos la capacidad de hacernos completamente responsables por las deudas que adquiera un amigo, un familiar o un hermano en la fe? Pero somos codeudores. Eso es interesante. Está bien, no estamos para juzgar a nadie, insisto, es simplemente un consejo a la luz de la palabra, lo que nosotros estamos tratando de extraer esta mañana. En el caso de Judá, se estaba haciendo responsable por la vida de Benjamín, su hermano menor, y en el caso del apóstol Pablo, él se estaba haciendo directamente responsable por el bienestar y por las necesidades de su amigo Onésimo. Entonces, si vamos un poco más a fondo de la situación, el término fiador se introduce como consecuencia de una práctica que Dios mismo instauró o permitió para el cuidado de su pueblo. Cuando nosotros miramos la figura del codeudor o incluso de pedir prenda cuando prestamos algo, es una figura bíblica también, es un principio bíblico, era una costumbre que Dios admitió para el cuidado de su pueblo. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha tenido una necesidad, una emergencia? Y eso es resultado del cuidado que Dios tenía para con su pueblo, para con la humanidad. Entonces, de modo que la práctica de prestar y exigir prenda estaba permitida en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, capítulo 24, versículos 10 al 13, dice, cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni le tomes lo que te ofrezca como prenda. Quédate afuera y deja que él mismo le entregue la prenda. ¿Notan? Hasta ahí es correcto. Es lo que nosotros en la actualidad pudiéramos llamar codeudor o fiador, o incluso una especie de interés. Así que eso estaba permitido. Dice el versículo 12, si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no se lo retengas durante la noche. Eso es lo que hacen las corporaciones bancarias cuando tú te cuelgas en las cuotas. ¿Esperan? No. No solamente se quedan con el abrigo, sino que te sacan de la casa. Dice el versículo 13, devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo. Y por favor, si ustedes tienen la Biblia física acá, esa es otra de las ventajas de tener la Biblia física. Bueno, algunas aplicaciones se pueden resaltar. Pero me gustaría que subrayaran esa parte porque vamos a retomarla al final. Dice, devuélveselo antes de la puesta del sol. ¿Para qué? Para que se cubra con él durante la noche. ¿Y el resultado de eso cuál es? Así él estará agradecido contigo. Vamos a notar que en la mayoría de los casos en que nosotros entramos en ese juego y no sabemos manejarlo, no solamente no nos dan gratitud, sino que
un gran porcentaje de esas ocasiones las relaciones terminan rotas. Así que eso es importante. Y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. Notan que el principio está ahí. Un poco más adelante, capítulo 23, versículo 19, dice: no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar en posesión. ¿Notan que es una figura bíblica? Esto no lo inventamos nosotros. Pero ¿por qué Dios hace esa advertencia? ¿Por qué Dios empieza a hablar con tanta seriedad respecto al tema de ser fiador? Y al tema de los intereses. Porque Dios sabía que muy rapidito la humanidad, el hombre, iba a ver un potencial negocio en los préstamos y que lo iban a abrazar. Esa es la razón por la que Dios habla, aunque instauró el principio, aunque lo permitió. Por eso es tan severo a la hora de enseñar la forma en que se debe hacer. Porque seguramente los hombres iban a aprovechar esa necesidad e iban a empezar a cobrar intereses demasiado altos e iban a empezar a hacer su negocio personal. Ahora, el escenario es claro y es la alfombra en la que nos movemos a diario. O sea, esto no es desconocido para nosotros. De vez en cuando tenemos una emergencia, ¿cierto? No estamos exentos de que ocurra algo que se nos salga de nuestra capacidad económica. Y en tal caso, ¿qué hacemos? Acudimos a un amigo, ¿cierto? Y cuando ese amigo no puede socorrernos, ¿qué hacemos? Están los bancos, están las cooperativas, están las entidades que nos ofrecen créditos. Pero saben, muchas de esas instituciones, por más que lleven el emblema de amigos, no son amigos. Las instituciones bancarias, los bancos, no nos hacen favores, nos venden favores. Y nosotros los pagamos a veces a precio muy, muy alto. Y es claro que nos ayudan. Es claro que nos sacan de un apuro. Eso está bien, pero a un precio bien, bien alto. ¿Saben? Si muchas personas actuaran en ese sentido, en esa área, como Dios lo instaura en su palabra, los bancos no existirían, no podrían mantenerse, porque no podrían cobrar un interés, o por lo menos no cobrarían un interés que fuera demasiado, demasiado alto. ¿Saben? No sé si ustedes han visto la noticia, pero hay paisanos, Scott, como tú y como yo, hay paisanos nuestros con serios problemas en países como Chile, México, y casi que se está propagando por toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son prestamistas, y son prestamistas al gota a gota. Y de una u otra forma, yo no soy quien para decir si está bien o si eso debe ser un negocio o no debe ser un negocio. Pero lo que no está bien es que han llegado al punto de cobrar intereses tan altos que literalmente hicieron de la necesidad del amigo su negocio y su fuente de dinero personal. Y eso es lo que no está de acuerdo con lo que Dios instaura. Que nosotros nos beneficiemos cuando tenemos la capacidad o cuando tenemos la oportunidad, que nosotros nos beneficiemos con la necesidad de otra persona. Entonces, como vemos hasta aquí, el problema no es que yo preste, el problema no es ni siquiera que llegue en algún momento en el que tenga que tomar prestado. El problema es que como buenos humanos, nosotros tomamos algo que es noble, que es puro, que es santo, que es sagrado, y lo convertimos en algo que es negativo, en algo que es malo, que incluso
Dios llega a condenar. En Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 5, dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Y qué? Y has quedado preso en los dichos de tus labios. En la antigüedad, cuando la palabra tenía valor, decía: te has empeñado en los dichos de tus labios. Pero ¿cuánto vale la palabra en la actualidad? No vale nada, tristemente vale cero. Yo creo que es, como hombres, la mayor pérdida, que nuestra palabra no tenga ningún valor. Pero entonces, como no existe el valor de la palabra, ¿qué hacemos? Firmamos, ¿cierto? Existen documentos, la mayoría de las veces con letra muy pequeñita, que nosotros simplemente vamos firmando a la carrera. Y si nosotros hemos hecho eso, en el versículo 3, el sabio dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y noten el mandato: ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Notan cómo un principio que era bueno, algo que era para ayudar, llegó al punto de tergiversarse tanto que Dios dice: no lo hagas. Eso es triste, ¿cierto? Algo que debiera servir para ayudar a sobrellevar nuestras necesidades, llega al punto en el que Dios dice: mira, si tu amigo te pide, si tu hermano te pide que sea codeudor, ten cuidado, no lo hagas, porque mira todo lo que puede pasar. ¿No les parece triste? Es lamentable. Como podemos notar, los bancos y demás entidades asociadas a esas prácticas nunca pierden. Ellos se aseguran. Cuando nosotros hemos pagado la mitad, cuando vamos en la mitad del tiempo de un crédito, ya hemos pagado, ya hemos devuelto lo que ellos nos han dado. Así que ya lo aseguraron, lo demás son intereses. Pero cuando no lo hacen a través de los intereses, lo hacen a través de la figura del codeudor, de la persona que dijo: tranquilo, si tú no estás en condiciones de pagar, yo sí. Tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, quiero ayudarte y aquí está mi firma. Entonces, ellos realmente nunca pierden. Entonces, aunque ser fiador no es pecar, necesitamos entender la realidad de la situación y las implicaciones. Aunque no es pecado, sí nos coloca en una posición vulnerable. Y ese es el punto número 2. Esa es la realidad. No estamos pecando, pero sí estamos en una condición en la que fácilmente podemos llegar a pecar, especialmente contra nuestro hermano. Escuchen esto. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Ahora, tal vez muchos acá decimos: bueno, a mí nunca me han pedido ese favor, pero seguramente te han pedido algo prestado. Los que somos hermanos, los que tenemos hermanos, no simplemente hablamos de préstamos de dinero, hablamos de prestarnos los zapatos, hablamos de prestarnos la ropa, entre amigos, especialmente entre amigas, entre chicas, se prestan la plancha para el cabello. Y créanme, eso puede traer problemas. De hecho, yo sé que trae problemas. Así que esto va a todo nivel. Necesitamos tener cuidado. Dice Proverbios 11:15, el fiador de un extraño saldrá, ¿qué? Perjudicado. Si tú quieres salir perjudicado, sé fiador a un extraño. Pero si estás dispuesto a hacerlo, está bien, no hay problema. Después dice, negarse a dar fianza es ¿qué? Vivir en paz, lo que decías, Rodrigo. Sí. Cuando uno no tiene deudas ajenas, ni está preocupado por las deudas ajenas, está en paz. Y por favor,
préstenle mucha atención al siguiente texto. Proverbios 22, versículos 26 al 27 dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de ¿qué? Ese es el título de la charla esta mañana. Deudas ajenas, la figura del codeudor. ¿Por qué? Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Eso es serio. Y aquí es donde yo digo, qué bueno que eso le pasó a gente antigua, a gente de otro momento de la historia. Qué bueno que nosotros ahora estamos en una nueva época, ¿cierto? Y esas cosas no nos tocan. ¿Saben? Ahora es cuando más estamos luchando con estas cosas. Ahora es cuando más relaciones rotas vemos. Y no me estoy refiriendo solo a nivel de hermanos en la fe. He sido testigo de familias en la sangre separadas, incluso llevando casos a los juzgados a causa de problemas de dinero, de créditos y de préstamos, mal usados. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos estas cosas y que vale la pena prestarles atención y tomarlas con mucho cuidado. Quiero detenerme aquí en Proverbios 22 y resaltar 3 aspectos del último texto que leímos. El primero de ellos son deudas ajenas. Sea tu amigo, tu hermano en la fe o en la sangre, nunca debemos olvidar esto. Y quiero que me presten mucha atención. En calidad de fiadores, tenemos la misma responsabilidad que la persona que contrae la deuda. Sin embargo, no tenemos ningún beneficio. Esa es una realidad. No tenemos absolutamente ningún beneficio, sin embargo, tenemos toda la responsabilidad del otro. De hecho, que el codeudor tiene todo que perder y nada que ganar. En el mejor de los casos, alguien paga la deuda y todo está bien. En el mejor de los casos. Pero tiene el riesgo de perderlo todo. Ahora, quiero que me entiendan. En ningún momento debemos ver estas cosas como un acto egoísta. ¿Sí estoy siendo claro? No necesitamos ver esto como un acto egoísta de que pienso solo en mí, quiero estar protegido, entonces no suelto, no doy. No se trata de eso, pero se trata de prestar atención y hacer las cosas estando conscientes. No se trata de un sentimiento egoísta, sino de estar conscientes y de mirar acertadamente la realidad. Y eso tiene que ver con el segundo aspecto. El segundo aspecto dice, si no tienes con qué pagar. El sabio dice, no salgas por fiador, porque si no tienes con qué pagar. Cuando uno sale por fiador, está dando por hecho que tiene cómo pagar si el otro no lo hace. Ahora, cuando nosotros hemos salido por fiadores, yo también lo hice, lo he hecho alguna vez, ¿nosotros somos conscientes de eso? ¿De que estamos en condiciones de pagar lo que la otra persona ha tomado para sí si no puede? Pero el contrato sí dice exactamente eso. El contrato dice exactamente que sí, que tú estás en condiciones de hacerlo, cuando es una mentira. Y ahí es donde está el error, que nosotros damos por hecho cosas de las cuales nosotros ni siquiera tenemos el control. ¿Saben? Me ocurrió la otra vez exactamente eso. Yo tenía una necesidad, no tenía deudas, le corro a las deudas, tengo algunas, pero trato de evitarlas. Pero era mi primer trabajo oficial, estaba en el instituto, necesitaba un computador. Y por más de un año pensé seriamente en eso, hice cuentas, presupuesto, ¿será que voy a quedar bien? ¿Estoy en condiciones de pagar esta deuda? Pero finalmente era una necesidad, accedí al crédito.
Curiosamente, cuando estaba firmando los papeles, llegamos a ese punto gris, tirando a negro, que dice, ¿dónde está tu codeudor? ¿Quién te va a servir de fiador? Como por arte de magia, una compañera voluntariamente dijo, no hay problema. No, yo te ayudo, está bien. Yo, ¿en serio quieres ayudarme con eso? No hay problema, no, está bien, no hay problema. Yo, ok, muchas gracias, muy bonito de tu parte. Así que ella firmó mi papel. Vaya sorpresa, ella también estaba ahí porque tenía un crédito. Ella me compró un favor, ella me vendió un favor y yo se lo compré. Automáticamente me dijo, es que yo también necesito un codeudor, ¿tú podrías ayudarme? Y ya ustedes saben lo que pasa, ¿cierto? Terminé siendo el codeudor de esa persona. ¿Saben qué es lo más interesante? Yo pensé por más de un año, no les miento, trato de ser y quiero ser muy serio con mis responsabilidades económicas. Aquí mi esposa no tiene derecho a hablar, nada. Trato de ser porque para mí es algo serio. Y por mucho tiempo pensé y medité y como se dice, le eché cacumen a la cosa. Y por fin di el paso con un temor impresionante, con miedo por algo que era mi responsabilidad. Cuando yo me di cuenta lo que estaba firmando por la otra persona era 3 veces lo que yo había tenido tanto miedo de sacar para mí. A veces caemos en ese error por compromiso, caemos en ese error por inocencia o simplemente porque somos necios y no aprendemos. A propósito, después de 3 años, yo tuve que cubrir parte de esa deuda. Efectivamente, pagué las consecuencias. Pero qué bueno que estamos retomando estas cosas y podemos aprender, ¿cierto? Y el tercer aspecto que quiero resaltar del último texto en Proverbios es: te quitarán hasta la cama, te quitarán hasta la amistad, te quitarán hasta la paz y todo lo demás que te puedan quitar. ¿Recuerdan ustedes que al principio les pedí que resaltaran algo, aquel principio de que tu amigo estará agradecido contigo? Es porque tiene que ver tal vez con la razón principal, porque Dios nos dice no sean fiadores ni salgas codeudor por tu hermano. ¿Y saben por qué? Porque el valor que Dios le da a la amistad, a las relaciones interpersonales, no tiene precio. Vale más que cualquier otra cosa. Y para Dios priman las relaciones, prima la armonía entre los amigos, entre la familia, entre los hermanos en la fe. Y cuánto más, cuantos son nuestros hermanos en la fe. Esta imagen muy borrosa, no hay buenas imágenes de ese episodio. Podemos cambiarla. Le dio la vuelta por lo menos a toda Colombia. Ocurrió el año pasado. Es el triste caso de una mamá que decidió acabar con su vida lanzándose desde un puente con su hijo. Y en una carta que ella dejó escrita, básicamente decía es que las deudas la llevaron a tal punto que no tenía vida. Yo les estoy enseñando acerca de que no deben tener deudas. Cada uno de ustedes conoce su responsabilidad, la realidad. Lo que sí es mi responsabilidad y lo que sí les quiero decir esta mañana es que ese es un tema serio. Y mucho más serio cuando nosotros no tenemos cuidado y asumimos responsabilidades ajenas. Necesitamos ser muy, muy cuidadosos con ese tema. Entonces, a modo de conclusión, tengo una pregunta para ustedes. Después de haber visto todo lo que hemos visto, ¿qué hacemos entonces para ayudar a otros y no meternos en problemas? ¿Qué hacemos? Porque es que efectivamente mi hermano tiene una necesidad.
Mi amigo tiene una necesidad y yo quiero ayudarlo, pero después de esto, ¿qué debería hacer y qué sería lo correcto? Es claro que Dios nos manda a ayudarnos mutuamente, ¿cierto? Y a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y eso también involucra la parte económica. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudar? La buena noticia es que podemos hacerlo. Podemos hacerlo, pero quiero invitarte a que medites en las siguientes sugerencias antes de hacerlo. En primer lugar, si alguien te pide el favor de que le seas tu codeudor, tu fiador, y estás en capacidad de prestarle, hazlo sin intereses. Si es un hermano en la fe, hazlo sin cobrar interés. Si esa persona en gratitud quiere devolverte algo más, perfecto, acéptalo, pero que eso no sea parte del trato. ¿Ok? Esa es la primera recomendación a la luz de la palabra que podría dar. La siguiente sugerencia es: hazlo estando consciente de la posibilidad que te pueden quedar mal. Si quieres hacerlo y estás en condiciones de hacerlo, perfecto, genial que puedas ayudar en esa parte. Pero hazlo estando plenamente consciente de que te pueden quedar mal. Y que cuando piensas y estás consciente de esa realidad, ves al futuro, dices, creo que no voy a tener problemas si me llegan a quedar mal. Perfecto, hazlo. Estás segura por lo menos tu relación con tu hermano, si ese es tu sentir. En tercer lugar, hazte la pregunta, ¿tengo cómo pagar? Hazte esa pregunta. ¿Tengo cómo respaldar esa deuda? ¿Tengo cómo hacerlo? Y si después de haberte hecho esa pregunta encuentras que estás en condiciones de hacerlo y aún así quieres hacerlo, perfecto, hazlo. No hay problema. La siguiente sugerencia es: si tienes cómo donar o regalar, hazlo de esa manera. Esa manera sí que es bíblica y es del Nuevo Testamento y Dios lo ordena. Es una orden de Dios. No le prestes. Si tu hermano te pide 10,000 pesos prestados para el transporte y tú dices, eso como que más me huele a regalo, como cuando los esposos le prestamos a nuestras esposas. Aquí es al revés. En serio, si tu hermano te pide algo prestado y tú estás en condiciones de decir, mira, mejor te lo dono, te lo ofrendo, hazlo. Si estás en condiciones de hacerlo, hazlo de esa manera. Esa, de hecho, insisto, es la mejor manera de apoyar y de hacerlo. Con eso tú no estás con la esperanza puesta en algo que tal vez va a ocurrir o que tal vez no va a pasar. Y por último, y la más importante quizá, sé consciente de que existen eventualidades que ninguna de las partes puede controlar. Nosotros nunca pensamos en esas cosas. De hecho, cuando alguien me pide ese tipo de favores, yo digo, es una persona responsable. ¿Pero tiene la vida comprada? No. Muchas veces, en la mayoría de las veces, ese es el principal filtro por el que nosotros cometemos el error. Porque evaluamos y decimos, no, esta persona tiene las condiciones para hacerlo, sí es una emergencia, pero es una persona responsable. Pero en todo caso hay eventualidades que ni usted ni yo podemos controlar. No están en nuestro control, escapan de nuestro control. Tales como un accidente, Dios no permita, una pérdida de empleo o incluso la misma muerte. ¿Quién controla esas cosas? ¿Nosotros podemos hacerlo? No.
No podemos hacerlo. Y sin embargo, decimos, yo estoy aquí. Si tú no puedes, yo lo hago. Y puedes hacerlo, pero hazlo de una manera consciente. Entonces, después de esas sugerencias, insisto, ante todo necesitamos recordar que la razón por la que Dios nos advierte de estas cosas es por el alto valor que Él le da a las relaciones. La amistad vale más. Las relaciones, las buenas relaciones valen más. Así que necesitamos cuidarlas. Y esta es una situación en donde potencialmente hay demasiado riesgo. Así que vale la pena prestar atención al consejo. Esto parece tan trivial, ¿cierto? Como para estarlo hablando desde aquí. ¿Cómo así que en la iglesia hablan de deudas y de si puedo hacerlo o no debo hacerlo? Es bíblico. Pero ¿saben qué me parece más interesante? Más allá de lo superficial y de este tipo de cosas materiales, que esto tiene una connotación espiritual. En Hebreos, el autor de Hebreos, capítulo 7, versículo 21 al 22, nos dice lo siguiente: porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22, por tanto, Jesús es ¿qué? Hecho fiador de un nuevo pacto. ¿Ustedes sabían que todos nacimos con una deuda? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que todos llegamos a este mundo con una deuda espiritual? Eso es espiritualmente cierto. ¿Y saben qué es lo peor de esa deuda? Nadie la adquirió por nosotros, nosotros mismos la adquirimos. Y es una deuda particular, porque la misma Escritura dice que es una deuda que ni usted ni yo estamos en condiciones de pagar. Nadie, absolutamente nadie, aunque quisiera, pudiera pagarla por nosotros. Es una deuda espiritual, el costo del pecado aplicado a nuestras vidas. La Escritura dice que no podemos hacer absolutamente nada para cubrir esa deuda. Pero la Escritura también nos dice que cuando Jesús nos ve en la incapacidad de pagar el precio por nuestro pecado, Él paga la deuda. ¿Recuerdan la canción que cantamos? Él paga el total de esa deuda por nosotros. ¿Y saben qué es lo bueno? Que Él tiene como respaldarnos. Cuando Él dice, yo soy el fiador, es porque está en toda la capacidad de sostener su compromiso en nombre nuestro. Así que tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Tú ya permitiste que Jesús pagara la deuda espiritual por ti? Tal vez te estás enterando en este momento de que tenías una deuda que te impide tener una relación personal con Dios. Una deuda que aunque quieras acercarte a Dios, está ahí en medio y no te le permite hacerlo. Si esa es tu realidad, Jesús te dice, yo ya pagué. Cuando morí en la cruz, pagué esa deuda por ti. Y lo único que debes hacer en este momento es aceptar que el pago que yo ofrezco es suficiente. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que medites en esta realidad. Tú estás en bancarrota espiritual. Esa es la realidad. No tienes con qué pagar. No tienes nada con qué impresionar a Dios. Es imposible que puedas arreglar tu problema de pecado por tu propia cuenta. Pero Jesús te dice, aquí estoy yo. Yo lo hice por ti, pero tú necesitas aceptarlo. Tú necesitas comprenderlo y necesitas abrazarlo.
Y si ese es tu deseo esta mañana, si quieres abrazar esa realidad espiritual, yo te invito a que levantes tu mano. Y ese es un momento entre tú y Dios. Olvídate de la persona que está al lado, de tu hermano, de tu amigo. Es un momento entre tú y Dios. Y si tú quieres esta mañana que alguien te explique cómo es que funciona esto, a través de la Biblia hay personas que quieren hacerlo esta mañana y tú simplemente levantas tu mano y esa persona se acerca a ti y tienen un momento para hablar de esas cosas. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que dice esta mañana, yo quiero que alguien me explique esta realidad? No sabía esta realidad espiritual. ¿Cómo así que tengo una deuda? Gracias, muchas gracias. Una chica que nos ayude aquí al frente. Porfa, los demás seguimos ahí. Alguien más que diga, yo no tengo la seguridad si tengo una relación personal con Jesús o no. No sé si Jesús realmente ya pagó esa deuda por mí o no, pero quiero hacerlo esta mañana. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que diga, yo quiero que me expliquen? Tal vez no quieras hacerlo en este momento, pero si alguien te invitó, yo quiero sugerirte que si tienes dudas, que si tienes preguntas espirituales, no salgas de este lugar sin antes haberlas solucionado. Puedes preguntarme a mí, puedes preguntarle a la persona que te recibió cuando llegaste, pero te invito a que no te quedes con esos vacíos espirituales, especialmente con preguntas trascendentales en la vida. Mi Señor, yo quiero darte muchas gracias por el tiempo que nos has regalado esta mañana. Gracias, Padre, porque en ti nosotros tenemos un respaldo, no económico, tal vez sí, tal vez no de salud, tal vez sí, pero con toda seguridad tenemos un respaldo de que vamos a pasar la eternidad a tu lado. Esa es tu garantía. Tú has firmado por nosotros, has pagado el precio por nosotros y podemos estar confiados en esa promesa porque tienes el control sobre lo que has prometido. Y nosotros descansamos en esa verdad. Oramos en tu nombre. Amén.